Solamente nos faltabas tú para que este espacio fuera perfecto. Estoy con Josías y te doy la bienvenida a un nuevo antídoto. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo y vamos a darle con el tema de hoy, que es la perfección. Sí, justamente, este tema es muy importante que lo toquemos y eso es lo que queremos, ¿no? Que este momento y este pequeño espacio en el que estamos tomando juntos, este pequeño antídoto, sea perfecto para ti y para nosotros. Pero no como ese concepto que tenemos en la cabeza, sino queremos darte un nuevo paradigma de lo que significa realmente la perfección. Y me gustaría contarte algo, Narcis, que la otra ocasión, bueno, tú sabes que este no es mi único trabajo. Yo estoy trabajando en un colegio donde estoy cuidando el descanso a adolescentes. Entonces había una niña que estaba llorando, ¿no? Una chica que estaba llorando. Me acerco a ella y le digo, oye, ¿estás bien? Entonces, pues llorando y tal, entre sollozos me dice, ay, es que los exámenes. Y yo le digo, yo pensé, ¿no? Dije, oye, esta chica pues ha suspendido, ¿no? Y entonces yo le pregunté en mi ironía, le dije, oye, ¿pero ha suspendido alguna materia? Y me dijo, no, es que he sacado 9.5. Y claro, para mí la reacción fue como de, ¿what? ¿Cómo puede ser que estés llorando por un 9.5, no? Hay gente que celebra los 5 si tú estás llorando por un 9.5. Me acuerdo en el colegio que había esa élite, esos pocos alumnos que sufrían, ¿no?, al no conseguir el 10. Yo definitivamente no era de esos. No sé tú, Josías, pero yo no lloraba por no conseguir un 10. Un 9 era más que suficiente. Y la verdad es que a veces en la vida ponemos mucha presión para alcanzar el máximo, ¿no? El 10. Si no es 10, no vale, ¿no? Y si intentamos ser perfectos y sacar lo máximo en todo y dar lo máximo de nosotros, a veces pues podemos perder incluso nuestra felicidad, ¿no? Y sufrir por algo que realmente es importante, pero no es vital para nosotros. Es muy peligroso a veces que la perfección sea nuestra meta y sea nuestro único objetivo, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, por supuesto, y estoy súper de acuerdo contigo. Y yo creo que la perfección, más cuando la mezclamos con la religión, con alguna teoría, con alguna filosofía o con algún colectivo, pues es incluso más peligroso, ¿no? Porque nos persuaden llegar siempre a esa perfección, a ese máximo. Pero tampoco está mal llegar a ese 10, ¿no? O sea, tampoco estamos criticando intentar llegar a ese 10, llegar a ese máximo e intentar la excelencia, al contrario. Hay que buscarla en todo lo que hacemos y en todo lo que nos proponemos, porque esa puede ser una motivación positiva. Pero justamente aquí está el problema, ¿no? Porque es una tentación que muchos tienen y es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo ordenamos el problema de la perfección? ¿Realmente es un problema? ¿No es un problema? ¿Es útil en algunas ocasiones? ¿Qué significa? Y sobre todo, ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué te parece si comenzamos definiendo la palabra? Perfecto viene del latín perfectus y la RAE lo define de dos formas. La primera, que tiene el mayor grado posible de bondad o excelencia en su línea. Y la segunda forma es que posee el grado máximo de una determinada cualidad o defecto. Me parece interesante y curioso a la vez que muchas veces nosotros nos centramos en esta segunda definición que da la RAE, ¿no? No buscamos aquello que es bondadoso y que busca la excelencia, ¿no? Sino buscamos que cualitativamente sea lo mejor o el defecto en este caso sea el peor, ¿no? Nosotros la perfección la definimos muchas veces de esta forma. Es verdad, porque cuando utilizamos la palabra perfecto, generalmente lo que viene a nuestra mente es completo, ¿no? La palabra completo. O sea, si imaginamos una tarta, cuando la tarta no la ha tocado nadie, recién preparada, decimos, esta tarta es perfecta. Y cuando alguien coge esa tarta hermosa, apetecible, le quita un pedazo, decimos, bueno, esta tarta ya no es perfecta, porque ya no está completa, ¿no? Entonces, esa es la idea que tenemos en la cabeza. Pero me gustaría agregar la definición del hebreo, que nos da una perspectiva diferente. En hebreo, la palabra para perfección es tamim o shalem, que también significa completo, correcto, pacífico, sano, saludable y perfecto, por supuesto. Aunque el concepto hebreo también tenía la connotación de íntegro y sincero, y me gusta mucho esto, ¿no? Que la palabra perfecto significará íntegro y sincero también. Pero cuando se utiliza con los seres humanos, siempre se hace en un sentido relativo. A mí me gustaría añadir el concepto griego. Cuando se habla de perfección, el término en griego es teilos, que significa completo, maduro, completamente crecido, plenamente desarrollado. Y es interesante que los matices que le da esto es de alcanzar algo, ¿no? El crecimiento tiene que ver con esto. El concepto, desde una visión griega y desde una visión hebrea, cambia bastante, ya que el griego es algo que se alcanza y una vez alcanzado ya lo tienes, ya eres perfecto y es un concepto que no cambia, ¿no? Es un concepto muy fijo. Sí, y es muy interesante que el concepto, desde una visión griega y hebrea, pues sea completamente diferente, ¿no? Por su trasfondo cultural, filosófico, teológico, que sean la misma palabra, pero que tengan connotaciones diferentes y que incluso puedan significar cosas muy dispares. Y aunque ya lo hemos mencionado, me gustaría que justamente profundizáramos en esto, ¿no? ¿En qué crees
que nos afecta el perfeccionismo como seres humanos? Mira, hace muy poquito escuchaba una entrevista de Quique Setién, que para quien no lo conozca es el exentrenador del Betis, ¿no? De un equipo de fútbol, que le echaron, ¿no? Y que él en la entrevista dice, estamos criando y estamos educando perdedores. Porque a nuestros jóvenes y a nuestros niños les estamos enseñando que solamente vale ganar. Solamente el que gana y el que consigue ser el primero es el bueno. Y esto no es realmente así, ¿no? En fútbol por lo menos hay 20, 30, 40 equipos que compiten y no necesariamente gana el mejor, no necesariamente gana el que más se ha esforzado, ¿no? Y dice que esta cultura se la estamos transmitiendo a nuestros hijos. Y el perfeccionismo yo creo que es peligroso por eso. Porque tenemos que alcanzar algo único que solamente eso vale. Y en la vida no vale simplemente el primero. El que se ha esforzado para mí es mucho, mucho más relevante que el que ha ganado, simplemente, ¿no? Y el perfeccionismo a veces peligra por la cercanía que tiene a esta cultura del ganador, ¿no? Específicamente en un ámbito religioso o cristiano, ¿en qué crees tú que nos afecta? ¿Al cristiano le afecta esto del perfeccionismo? Sí, por supuesto, porque el cristianismo nos lleva a mejorar como personas, ¿no? El cristianismo nos lleva a una moralidad que viene a partir de algo que nos da la religión, ¿no? Que nos da la Biblia, que nos da Dios, ¿no? De cierta manera. Por tanto, estamos siempre persiguiendo ese máximo de moralidad, ¿no? Estamos persiguiendo esa expectativa de poder llegar a ser santo, ¿no? Porque ya empiezan todas estas palabrejas cristianas. Entonces yo creo que nos afecta muchísimo, ¿no? Porque estamos como un burro con una zanahoria, ¿no? Como persiguiendo algo que probablemente nunca podamos alcanzar y crea cristianos frustrados y sobre todo buscar ese perfeccionismo, ¿no? De no equivocarse, de hacer todas las cosas bien, de nunca cometer un error, ¿no? Y hay muchas personas que tienen eso en la cabeza, ¿no? Que pueden llegar a no equivocarse nunca más y que van a llegar a un momento, a un estado de perfección tal que ya van a ascender a otro nivel, ¿no? Y eso justamente nos puede frustrar. Parece que simplemente valga el ser más que los demás, ¿no? Que eso es el máximo a alcanzar. Ya que hemos mencionado esto y hemos hablado de cuánto nos afecta, me gustaría que habláramos de lo que hemos mencionado hace un ratito. Habláramos de la perfección en las dos cosmovisiones, ¿no? En la griega y en la hebrea. Y me gustaría que tú me explicaras, por favor, la concepción griega. Voy a tratar primero la concepción filosófica de la perfección y luego la bíblica, ¿vale? En el griego, en la filosofía, por ejemplo, Platón, cuando habla de la perfección, él habla del mundo de las ideas, ¿no? Platón es dualista y primero está el mundo superior, el mundo divino, podríamos decir así, y luego está el mundo material, el mundo malo, el mundo de lo imperfecto. Lo perfecto está arriba y se tienen ideas perfectas incluso sobre los objetos, sobre una silla, por ejemplo, pero todas las sillas que hay en el mundo físico es algo imperfecto, ¿no? La única silla perfecta está en el mundo superior. Es un mundo al que muchas veces no podemos alcanzar. Es un mundo en el cual la idea está y es fija, no se mueve. El estado de la silla es estático, ¿no? Y el uso de la palabra perfección, o perfecto, mejor dicho, en el Nuevo Testamento es un poco diferente. Porque en el Nuevo Testamento la mayoría de los que escriben, Pablo es el que más escribe, él tiene un bagaje hebreo, ¿no? Y aunque él escribe en griego, su bagaje es totalmente hebreo. En el Nuevo Testamento, Pablo plantea un concepto de madurez y un concepto de desarrollo frente a la inmadurez, ¿no? Y a lo poco desarrollado, hablando en el sentido de la fe. Pero cuéntame un poco sobre la concepción que se tiene en el hebreo. Sí, por supuesto, y ya que has mencionado justamente que Pablo y muchos escritores bíblicos tenían esa concepción hebrea a la hora de escribir, es importante que entendamos que el uso de las palabras y que el uso de la palabra perfección pues tenía un contexto y sobre todo un bagaje hebreo a la hora de expresarlo, ¿no? Y muchas veces nos confundimos y cogemos esa idea de perfección griega, estática, donde se llega y no se pierde más. Para la concepción hebrea, la perfección es dinámica, ¿no? Tiene que ver con un camino, tiene que ver con movimiento, tiene que ver con un proceso indefinido de crecimiento donde no se para, ¿no? No es estático, no es como la concepción griega donde tú llegas a un momento, tú llegas a ese estado donde ya eres inmejorable. Y tenemos que pensar, por ejemplo, en este ejemplo Adán y Eva, ¿no? Se ha dicho siempre que fueron creados perfectos, pero al contrario, ellos fueron creados perfectos, por supuesto que sí, pero tenían una capacidad de crecimiento. ¿Va a haber un momento donde voy a dejar de crecer? Por supuesto que no. Siempre va a haber un proceso indefinido de cambio y mejoramiento como seres humanos. Y es importante que lo planteemos, porque realmente la perfección, cuando se entiende en el Antiguo Testamento, se habla de una perfección
perfección por caminar con Dios. Por tanto, es ese camino que vas dando poco a poco con Él de crecimiento y mejoramiento. ¿Me voy a equivocar? Por supuesto. ¿Voy a ser completo en algún momento? Por supuesto que no. Y esa es la concepción hebrea, que tiene que ver muchísimo con lo que nosotros podemos o lo que nosotros estamos haciendo a la hora de mejorar, pero en ese compañerismo con Dios, ¿no? ¿Cómo estás dejando que trabajen contigo? Porque parece que el concepto de la perfección está muy intrínsecamente conectado con el concepto del pecado. Prometemos hacer, por supuesto, un podcast sobre el concepto de pecado que lo tenemos súper anticuado, pero queremos primero antes darte como una antesala de esto, ¿no? ¿Por qué crees que este concepto de pecado está tan conectado con perfección? Claro, el pecado está muy relacionado con el concepto de perfeccionismo, ya que en 1 de Juan 3:4 se dice que el pecado es el quebrantamiento o la transgresión de la ley, ¿no? Hay muchos cristianos que son legalistas o hay mucho cristianismo que al entenderlo de una forma incorrecta tienden al legalismo y entienden que el pecado es no transgredir la ley. Por lo tanto, si no transgredes la ley, eres perfecto, ya que cumples todos los requisitos y cumples todo lo que la ley te dice. Sin meternos mucho en qué ley se refiere aquí, si los 10 mandamientos, si los mandamientos que dice Jesús de amar al prójimo y amar a Dios. Sin meternos un poco en eso, creo que es importante remarcar que nosotros muchas veces el pecado lo vemos como un acto en sí, ¿no? Y creo que eso es erróneo. El pecado sí es un acto en sí, pero el pecado no simplemente es un acto. Yo no cometo simplemente un pecado. El pecado está en mí y el pecado es algo que yo no puedo evitar. Esto Pablo en Romanos lo desarrolla mucho. Y realmente creo que nos equivocamos si pensamos que el pecado es algo que yo cometo o no y por lo tanto puedo librarme de él, ¿no? Es como decir, yo no peco y ahora soy perfecto y ya está. Esto es una comprensión muy, muy limitante, ¿no? Y muy, muy incorrecta, creo yo. Y esto es lo que produce que nos pongamos esa losa, ¿no? El cristiano lleva esa losa encima de intentar ser perfecto e intentar no equivocarse en nada. Creo que esto nos equivocamos. Y creo que debemos darle al perfeccionismo o a lo perfecto la connotación relacional que tiene. Porque mira, te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas mejor. ¿Un bebé es perfecto? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Claro, un padre, yo creo que mira a un bebé, yo no tengo hijos, pero algún día si tengo un bebé yo lo miraré y sea como sea, para mí va a ser perfecto, ¿no? Va a ser el ser más perfecto y más maravilloso que hay en el mundo. Pero los bebés lloran, los bebés no comen solo, no son autosuficientes, hacen ruido, dependen totalmente de ti, te cansan y eso, si lo miramos desde un punto de vista cualitativo, no cumple ninguno de los requisitos para ser perfectos. Pero un padre cuando mira a un hijo, para él eso es una maravilla y es algo perfecto, ¿no? Si alguien es padre, si nos estás escuchando y eres padre, nos entenderás mucho mejor que nosotros que no tenemos hijos aún. Y con Dios pasa un poco lo mismo. Él nos ve perfectos, ¿no? Aunque nosotros no seamos autosuficientes y no sepamos qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo muchas veces y ni siquiera sabemos en qué nos estamos equivocando muchas veces. Y el pecado creo que tiene esa otra dimensión mucho más profunda que simplemente no hacer. Jesús esto lo desarrolla en el Sermón del Monte muchísimo, ¿no? Porque la ley, si cogemos los 10 mandamientos, por ejemplo, se dice no matarás. Y yo si no te mato, Josías, pues estoy cumpliendo la ley, podría decir, no te estoy matando, pero si te pego y te dejo casi muerto, yo he cumplido la ley porque no te he matado, pero te he dejado casi muerto. Es decir, Jesús dice, no me vale con que no matéis a la gente. Amadlo como a vosotros mismos. Y si tú te amas a ti mismo lo más poco, no vas a querer recibir una paliza, ¿no? Y creo que hay que darle al pecado esa dimensión importante que a veces pues nos quedamos un poco cortos. Sí, como dices, yo creo que es muy importante que entendamos el pecado desde esta cosmovisión, ¿no? Desde esta concepción. ¿Por qué? Porque el concepto griego de perfección nos lleva justamente a lo que has mencionado, ¿no? A creer que el pecado son actos, son hechos. Por tanto, si son actos y son hechos el pecado, y es algo que yo me equivoco cotidianamente, o algo que yo no estoy cumpliendo, ¿no? O sea, que por ejemplo hoy el día le digo a alguien una mala palabra, uy, ya no soy perfecto, ¿no? Entonces, esto nos lleva a unas expectativas y algo muy complicado para nuestra vida, ¿no? Y nos pone un peso, como tú bien decías, sobre nuestro cristianismo y nuestra vida se hace insoportable, ¿no? Porque estamos en esa búsqueda de la perfección, de estar cuidándonos constantemente para no equivocarnos. Ojo, no estamos diciendo que no hay que no hacerlo, sino justamente lo que Jesús hace es quitar ese peso, darnos un yugo completamente diferente y decir, oye, amigo, justamente lo que yo quiero hacer es que si el pecado es un estado, la perfección también lo es. Es un estado donde tú caminas con Dios, donde tú estás con Él relacionalmente, donde hay una amistad y una sociedad tan grande que en este camino no importa si tú te caes, porque la Biblia justamente lo dice, oye, no habla que el justo no es el que no se cae, sino que el que se cae 7 veces y el que se levanta. Por tanto, es muy importante que entendamos, el perfecto no es el que no se cae, sino que el que se levanta. Y lo vuelvo a repetir,
el perfecto no es el que no se cae, sino el que se levanta. Y si tú te levantas, si estás en ese camino de movimiento y crecimiento, no importa cuántas veces te caigas, lo importante es que te levantes y sigas adelante, porque justamente es este proceso dinámico relativo de seguir adelante. Claro, esto es muy bonito, Josías, pero sabemos, y en la Biblia hay muchos textos que se refieren directamente a la perfección como algo que parece que tengamos que cumplir, porque ¿qué te parece Mateo 5:48? Sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Qué significa esto? Cuando se habla de lo relacional, justamente en este momento del Sermón del Monte en Mateo 5:48, Jesús está concluyendo un discurso que está hablando sobre el amor al prójimo, que dice ama a tu prójimo y no ames al que menos te cueste, ama al que más te cuesta, al que te insulta, que él te persiga, y justamente termina con este texto como conclusión de una parte de este Sermón del Monte, dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y es muy importante este matiz, ¿no? Que le da el matiz Jesús del amor, de la relación. Por tanto, si también mencionamos lo que tú has dicho de la madurez, esta cuestión de el contraste del concepto griego de madurez frente a la inmadurez, es estar en ese camino, ¿no? Entonces no estamos hablando que perfecto no es el que no se equivoca, sino el que es maduro, el que sabe levantarse, y justamente es lo que te da la madurez, equivocarte pero levantarte, buscar a Jesús, ¿no? Claro, además, el paralelo de Mateo 5:48 es Lucas 6:36, que dice, sean misericordiosos como también vuestro Padre Celestial es misericordioso. Es básicamente la misma frase, pero Lucas, el otro evangelista que no es Mateo, le da otra dimensión diferente. Y misericordia es un dato interesante, curioso, que significa misericordia es miseria, y cordia, que es cardías, que es corazón, es tener el mismo corazón con el que sufre. Ese concepto relacional en la palabra misericordia se completa, ¿no? Y también se completa el hecho de la madurez porque dice que sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. No dice sed perfectos como Dios es perfecto y cumplid todo lo que los dice. No, dice sed perfectos como vuestro Padre. Esa relación padre-hijo que mencionamos antes, en este versículo también se ve. Y eso es algo pues muy interesante. Sí, y hay ejemplos prácticos como por ejemplo el de Enoc, el de Noé, el de Abraham. El pueblo judío siempre los vio como perfectos. Y eso, ellos se equivocaron, por supuesto. Por supuesto que Enoc se equivocó, Noé se equivocó, Abraham, Jacob. O sea, la Biblia está llena de personas muy malas. O sea, la Biblia no nos habla de historias de gente buena, sino nos habla de gente muy mala, o sea, profundamente mala en su corazón, que fueron rescatados y que el Señor los conducía en ese camino y ese proceso de mejoramiento. Hay un texto que es el texto que más me gusta, ¿no? Que es Hebreos 10:14, donde Pablo nos dice muy bien que Jesús hizo perfectos, y lo dice en pasado, dice Jesús hizo perfectos a los que está santificando. Y este concepto, quiero que te tengas un poquito a pensarlo, porque está hablando de un pasado, de un estado, ¿no? Que ha hecho perfectos a las personas que está santificando. En otras palabras, te lo modernizo. Jesús ha hecho perfectos a lo que está trabajando con él todavía, ¿no? Es como si tú tienes un coche, imagínate compras un coche que es antiguo, que es viejo, y tú lo quieres reformar, ¿no? Lo estás haciendo nuevo, le vas a poner un nuevo motor. Para ti es perfecto, ¿no? Y cada vez lo vas a ir mejorando mucho más, le vas a ir poniendo otra pieza y tal, pero para ti ya es perfecto. Y justamente lo que queremos en este programa, en este antídoto, es quitarte ese peso que tienes encima. Quítate ese peso encima de tratar de llegar a no equivocarte, de estar preocupado todo el momento porque tienes que cumplir una expectativa que Dios tiene sobre ti de que no te equivoques, y que llega un momento donde tienes que cumplir algún estatus o tienes que llegar a algún lugar para que puedas ser bueno hacia los ojos de Dios. Al contrario, tú ya eres perfecto, a ti ya te hicieron perfecto, tú ya eres considerado perfecto y no tienes que llegar a nada para que te puedan considerar. Pero justamente, si estamos hablando de que ya somos perfectos, entonces, ¿para qué buscar crecer, no? O sea, esa es un poco la tentación, ¿no? ¿Para qué buscamos crecer si realmente ya lo somos, no? Si ya Dios nos ve como perfectos, ¿para qué me esfuerzo entonces? ¿Esto es así? Mira, igual que nosotros hablábamos antes de los legalistas, ¿no? Los legalistas son aquellos que intentan cumplir la ley, y si cumples la ley estás siendo bueno y entonces no te equivocas y no estás cometiendo pecado. Aquel que se declara perfecto se puede equivocar en el momento en el que dice ya soy perfecto y ya está, ya estoy, ¿no? Lo que estamos diciendo es que lo que te convierte en perfecto es estar en el camino, pero no estar en el camino y punto, sino estar en el camino caminando. Y cuando te caigas, pues te levantes. Te caes 7 veces, te levantas 8, no importa. Pero no es que seamos perfectos por lo que hacemos, sino que somos perfectos por lo que vamos a ser, no a hacer. Y es muy interesante, ¿no? Como Jesús nos ve ya perfectos, pero por nuestro esfuerzo de intentar mejorar y estar en ese camino que en la Biblia ese camino de perfección se llama santificación, ¿no? Y estar en el camino es santificándote, es estar mejorando cada día intentándolo, aunque eso cueste pues muchísimo, ¿no? Hay un texto que a mí me gusta mucho que está en Proverbios 11:20 que dice que Dios aborrece la mente perversa, pero a los que están en el camino intachable
o los que están en el camino, literalmente dice perfectos, ¿no? Si lo traducimos del hebreo, esos le agradan, esos le gusta. A Dios le gusta que tú estés en el camino, no le gusta que tú hagas o no hagas, porque hoy haces y mañana puedes dejar de hacer. La perfección es una forma de vida, podríamos decir. Es relacionarte con los demás y relacionarte con Dios. Tú dejas de ser perfecto en el momento en el que rompes esa relación, pero no la intentas arreglar. Porque en el momento que tú pecas o que tú cometes una falta, tú te equivocas con alguien, tú estás rompiendo esa relación. Pero dejas de ser perfecto no en el momento en que haces eso, sino en el momento en que ya no quieres restaurar esa relación. Porque la relación con Dios y con los demás, yo creo que yo personalmente la rompo todos los días. Siempre, todos los días me enfado con alguien, siempre, todos los días me molesta a alguien. Sé que no es bueno para mí, sé que no es bueno para nuestra relación. Y realmente la perfección, somos perfectos en el momento en el que somos conscientes de eso y trabajamos eso. No somos perfectos en el momento en el que, bueno, ya sabemos que la perfección es un camino, estoy en el camino y punto. No, soy perfecto cuando camino en el camino. Y si dejo de caminar, dejamos de ser perfectos, ¿no? Y he visto que tienes un esquema que me pareció muy interesante sobre el concepto del triángulo de la perfección y me gustaría que nos explicaras un poco qué es eso, Josías. Pues está muy relacionado con lo que acabas tú de hablar. Y yo te prometo que te lo voy a compartir en Instagram, así que estate pendiente justamente cuando subamos el podcast, que vamos a subir este triángulo a perfección. Y te lo voy a dibujar en la mente, ¿no? Imagínate que un triángulo tiene 3 lados, por supuesto. Arriba tiene Jesús, debajo tiene la palabra ley, y en el otro lugar tiene el arrepentimiento. Y te lo voy a explicar con una historia. Es la historia de esta mujer que fue encontrada en adulterio, ¿no? Que fue encontrada en infidelidad y engañando. Se nos cuenta la historia bíblica que justamente cogen a esta mujer de la cama, de estar siendo infiel, la cogen y justamente la llevan a los pies de Jesús. Intentan probar a Jesús y decirle, oye, ¿qué hacemos con esta mujer, no? La ley realmente, ella no es perfecta ante la ley. Como no es perfecta, como se ha equivocado, pues lo que merece es la muerte. Vamos a apedrearla y que acabe aquí su vida. Jesús la toma y le dice, oye, ¿sabes qué? Yo no te condeno. Por tanto, Jesús después la restaura, le dice, oye, levántate, y le dice, pero vete ya y no peques más. Por tanto, siempre que nos equivocamos, siempre que caemos, siempre porque estamos en estado de pecado que nos domina, Romanos 7 y Romanos 8 nos explican muy bien sobre eso y hablaremos en el podcast siguiente sobre esto. Pues justamente esta chica llegó en arrepentimiento a Jesús. Por tanto, la ley nos condena, ¿no? La ley nos señala que no somos perfectos. La ley nos señala que nos hemos equivocado, que lo estamos haciendo muy mal. Y justamente la ley nos lleva a Jesús. Y cuando vamos con Jesús nos dice, oye, no te preocupes, no pasa nada. Síguelo intentando, sigue en el camino, arrepiéntete de corazón, pero vete ya y no peques más. Vete ya e inténtalo de nuevo. Y estar en este triángulo de la perfección es lo que nos hace realmente perfectos. Estar en arrepentimiento. La perfección en la tierra, como seres humanos, siempre va a estar ligada al arrepentimiento. Entonces, si siempre está ligada al arrepentimiento, eso significa que siempre nos vamos a equivocar, pero que siempre nos vamos a levantar. Por tanto, nunca te olvides que ser perfecto en esta tierra significará arrepentirse. Y el arrepentimiento es un factor importantísimo a la hora de ser perfectos como personas, porque el arrepentimiento significa justamente el movimiento. Porque en este momento nuestro estado nos determina equivocarnos. Y probablemente en algún momento superaremos una cosa, pero caeremos en otra, pero siempre estar en constante movimiento, arrepentimiento y sobre todo buscar siempre al Señor. Por tanto, no sabemos dónde te encuentres o en qué momento de tu vida estés en este momento. Pero no tengas miedo de acercarte a Jesús, ¿no? Porque te puedes sentir avergonzado, te puedes sentir mal y puedes venirte de la cama de estar equivocándote, ¿no? Pero Jesús lo que va a hacer es recibirte con los brazos abiertos, decirte, oye, no te preocupes, no pasa nada, sigue adelante. Y esto es muy importante que lo comprendas y que te descargues, que te quites este peso de encima. Pero para eso queremos darte unos consejos prácticos, porque lamentablemente hemos llegado a nuestro final, hemos llegado al final de este antídoto, y siempre nos gusta que te quedes con algunos consejitos prácticos que puedas poner en tu día a día. Entonces me gustaría que tú empezaras, Narcis, cuéntanos un poquito, ¿qué nos recomendarías tú? La primera herramienta que os comparto es que investiguéis por vosotros mismos, que os mováis y que no dejéis que la cultura, la sociedad, la filosofía os inculque esa idea de perfección y esa idea de perfeccionismo que muchas veces se vende y se malvende. Y acércate a Dios, conócelo tú mismo y haz tu propia opinión sobre lo que hemos dicho. Y si nos equivocamos, corrígenos. Otro consejo práctico que creo que te puede funcionar en tu día a día es que te quites las expectativas que tienes en la cabeza sobre ti mismo y sobre todo que te quites las expectativas que Dios tiene sobre ti. Dios no tiene ninguna expectativa sobre ti. Dios no espera nada de ti. No espera que ni siquiera te acerques a Él porque justamente sabe lo que hay dentro de tu corazón. Lo que Dios busca de ti es que vayas a Jesús y justamente ese es el objetivo de la ley, es el objetivo de la Biblia, que busques a Jesús, que busques mejorar cada día, por supuesto, pero que lo busques en esa relación con Jesús. Quítate esas ideas de que tienes que llegar hacia algún lugar y estar en un estatus o llegar a un nivel
cierto para poder acceder al cielo o este tipo de cosas. Quítate las expectativas de la cabeza y empieza en esta relación con Jesús, que es lo importante. Otra cosa muy importante es que tengas la concepción del perfeccionismo y de la ley que tengas, no juzgues. Justamente el texto de Lucas 6:37, que es el que va después de sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, dice: no juzguéis para no ser juzgados. Sea cual sea tu concepción de la perfección, cumple eso. No juzgues a los demás ni por lo que creen, ni por lo que hacen, ni por cómo entienden a Dios y por cómo entienden su relación que debe ser con los demás, ¿no? Porque si juzgamos, estamos muchas veces poniendo losas y poniendo piedras en la espalda de los cristianos y hacemos ese cristianismo difícil que mencionábamos al principio. El último consejo que queremos dejarte es que elimines de tu cabeza todo rastro de vergüenza a la hora de acercarte a Jesús o a la religión. Que dejes de pensar en la religión como algo en lo que tienes que hacer o dejar de hacer, o que tienes que cumplir ciertos requisitos o no. El consejo más práctico que te podemos dar es que veas la religión, que veas tu cristianismo como una relación con Jesús, que te acerques a Él en todo momento y que no tengas vergüenza alguna, porque al contrario, Jesús no vino por la gente buena, santa, pulcra y súper perfecta que hace todo bien. Al contrario, vino por las personas como nosotros, como tú y como yo, que están con su corazón, pues simplemente están vendidos al pecado, ¿no? Entonces, eso somos la mayoría. Todos estamos en ese estado de pecado. Jesús vino por nosotros, vino a rescatarnos y vino a eliminar toda clase de vergüenza, de expectativas, y vino a regalarnos justamente la salvación, vino a regalarnos la perfección, vino a regalarnos la santidad. Acércate a Jesús, quita la vergüenza y sobre todo busca una relación. Muchas gracias, Josías, por este consejo, y muchas gracias a ti que nos estás dedicando este tiempo y que has compartido este antídoto con nosotros. No olvides pasarte por Instagram, por Facebook, por YouTube y dejarnos un comentario, un like o un dislike. Queremos tener un feedback y queremos que tú también participes de este antídoto. Muchas gracias por este tiempo y hasta el próximo antídoto.